Bienvenidos al país del sin dinero, los juegos del hambre 2.0. Sobran los motivos para el caos en el loquero. Hay mucho loco para pocos enfermeros. Suenan las alarmas en los barrios carenciados. Esos ignorados por el Estado, esos que en campaña yo he visto que has visitado y que ahora los tenés más que olvidado. Vengo a darte arte en nombre de toda la multitud. Yo no le rezo a Dios, le rezo a Robin Hood, pa' que dé fuerza a mi lucha si me escucha y pa' la calle. Toda mi gente y su capucha, en tu casa está todo bien, no se ve mucho alboroto por las ollas populares ni por el hambre del otro. Pasa que la comida no te falta culo roto, si comen mejor tus perros que nosotros. ¡Vamos! Somos un pueblo de sangre valiente, no se calla mi gente, demuestra los dientes, hombres, mujeres con ojos ardientes, resilientes de siempre, que gritan presente. Bienvenidos y bienvenidas a Nupa TV. Hoy dialogamos con Carlos Valls, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Devoto y de Devoto Express. El sindicato está fundado del 2005 a la fecha. Empezó obviamente por allá por el 2004 a conformarse y se terminó obviamente conformando en el 2005 obviamente con toda la ley 17.940, donde claro, sin lugar a duda eso llevó adelante a la conformación de muchos sindicatos, ¿no? Y más que nada el comercio y los servicios en esa fecha. Hoy en día el sindicato nuclea unos 800 trabajadores aproximadamente y obviamente tiene 62 locales desparramados en Montevideo, Canelones y Maldonado. Antes, en el mejor sindicato que no existía, o sea, el mejor sindicato era el que no existía en estos supermercados, hablaba del sindicato y te echaban. Esa era la realidad. Sin lugar a dudas que el salario a través de los consejos salarios, las negociaciones bipartitas, el frenar muchos el acoso que había en las sucursales, donde los gerentes eran amo y señor de los locales. Eso obviamente se empezó a regularizar y empezó a centralizarse en recursos humanos de la empresa, donde obviamente se fueron llevando adelante una serie de reglamentos internos que eso llevó obviamente a regularizar muchas cosas, el tema de las horas extras. Hemos tenido obviamente acuerdos bipartitos para conquista de los trabajadores, menú, como el alquiler por contaduría, el descuento en las compras. Hemos tenido plan de funcionar, incorporando como por ejemplo motos a un plan funcionario que puedan sacar en cuota a los trabajadores. Hemos tenido descuento de boletos, beneficios extras que obviamente te genera para el trabajador el cuidado del salario mismo, ¿no? Más allá de obviamente la constante lucha que se ha dado para que la empresa cumpla con las leyes de consejo salario. Para poner casos específicos, se había conquistado en consejo salario el presentismo y la empresa te lo descontaba por ir a donar sangre, por ir a hacerte el PAP o la mamografía a la mujer. Entonces, esas cosas que se tuvo que dar batalla y duras, porque obviamente confrontaba mucho la empresa hasta ahora, pero antes era más todavía con el inicio del sindicato, y sin lugar a dudas se dio batallas fuertes ante estas cosas, haciendo íconos también como el sindicato que ocupó el primer hipercentro de Devoto Sayago. Fue el primer hipercentro trancado en el año 2005 por consejo salario. Nosotros en ese momento denominábamos Cayo el Grande, y después nos fuimos y ocupamos el Jean, que obviamente era el gigante del momento, y sin lugar a dudas que esas batallas fueron logradas por los trabajadores. Preguntamos al secretario general del sindicato cuáles son las principales problemáticas de los trabajadores de Devoto y Devoto Express y las reivindicaciones que plantean en los consejos de salarios. Y esto fue lo que nos contestó. Tenemos en realidad en dos grandes caminos, ¿no? Uno es lo particular de los consejos salarios, y otro es lo general, o sea, mejor dicho, lo particular del sindicato y lo general del consejo salario. Ahí sin lugar a dudas que en lo particular el acoso es constante. Nosotros obviamente estamos viendo
y ahora más todavía, un atropello hacia los trabajadores que constantemente tenemos que estar frenando a través de, obviamente, de acciones sindicales, porque pasa todos los días, el hablarte mal, el acoso, el cambio de horario abusivo, el cambio de descanso, el que si no haces tal cosa en la multifunción, hay gente de atrás para que te está esperando para entrar, o sea, constantemente ese atropello continúa. Y todos los días tenés que estar dando batallas sobre eso, porque sin lugar a dudas que en estas empresas en realidad toman ese argumento como lo impongo desde la empresa y no me interesan los trabajadores. Entonces digo, ahí obviamente que tenemos un constante lucha. Después vienen las reivindicaciones Consejo Salario, que es obviamente a través de la Coordinadora de Supermercados, que nuclea a todos los sindicatos a nivel nacional, que sin lugar a dudas se hace una plataforma genérica para el conjunto de los trabajadores del sector. Ahí, bueno, reivindicaciones de salario, que sin lugar a duda logramos revertir la situación de la pérdida salarial que tuvimos en la 8ª ronda de Consejo Salario, la pudimos lograr el 100% de la inflación con correctivos anual, que obviamente eso te marca la no pérdida o el mantenimiento del salario. Entonces digo, pudimos lograr un avance en los beneficios con un ajuste obviamente también semestral. Entonces digo, son pequeñas cosas que en el momento que estamos viviendo son grandes logros para obviamente los trabajadores del sector, ¿no? Nosotros tenemos, para que ponerlo en contexto, un menú subsidiado que lo brinda la empresa, que fue una conquista también de la organización sindical. O sea, hace muchos años la organización sindical consiguió esta conquista de un menú subsidiado, que ronda los 30 pesos el menú. En comida de olla son unos 400 gramos y después hay unos alternativos que se les llama, que son tipo merienda, puede ser una tortuga con un yogur con 2 frutas y diversas cosas que obviamente hacen a un menú diario. Muchas veces nosotros tenemos que estar peleando por este menú diario, por cómo se hace. O sea, hay algunos locales que hemos denunciado, específicamente locales que lo hacen con mermas. Ante una torta que se saca la noche anterior, nosotros le llamamos la merma del gusto, el olor y el olfato, le decimos nosotros, porque en realidad lo miran, si está bien la torta, o sea, la huele, le da vuelta, si está bien, la corta y te la dan de postre. Entonces, y ahí no pasa nada. Entonces, el trabajador come la torta que obviamente vencía ese día, pero están en la fecha de vencimiento. Y a eso son las mermas que obviamente el trabajador consumió, el sándwich que se iba a tirar, pero que obviamente no estaba en malas condiciones, como podrido o como obviamente en dificultad para comerlo. Pero sin lugar a duda es basura ya, porque para ellos ya lo mermaron, ya lo dieron de baja y lo tiran. Y sin embargo no pasa nada, o sea, ahí en ese momento se corrige para adelante, pero ese día comieron muchos trabajadores con esa merma. Y entonces cuando vos vas a reclamar te dicen, ¿qué querés que te haga por 30 pesos? Entonces digo, no es que vos me tenés que hacer una comida por 30 pesos, eso es un beneficio que tienen los trabajadores, que vos me tenés que hacer el menú, que tenés que realizar, así sea 200, 300, lo que salga, me lo tenés que realizar porque es un logro, una conquista que hace años lograron los trabajadores, y todavía de eso tenemos una gran cantidad de personas que la única comida que comen en el día, ¿no? O, por ejemplo, hay un día que se le da a los trabajadores asado con papas o boniato con puré, y muchas veces es grasa con hueso. Entonces tenés que estar, obviamente, reclamando que por lo menos te des un menú decente. Un trabajador de Devoto fue despedido por comer alimentos que se iban a descartar. Con Carlos hablamos de este suceso, de los pasos que ha dado el sindicato frente a este hecho y de la situación actual del trabajador. Para nosotros generar una noticia de tendencia como esta por un problema de esta magnitud no es nada saludable para el trabajador ni para el sindicato, ¿no? Sin lugar a duda que para nosotros sigue siendo una medida inhumana que tomó la empresa, llevando adelante un despido por un trabajador que comió un sándwich mermado y que obviamente por hambre. O sea, no es que estamos hablando de un trabajador que fue a una góndola y agarró un paquete de galletas, un chocolate, un whisky o una caja de cigarros. Agarró unos sándwiches que estaban literalmente en una bolsa negra como nosotros, y ahí obviamente se despide por pérdida de confianza.
Cuando tenemos en realidad mercadería mermada, en este caso específico que despidieron al trabajador por los sándwiches, son sándwiches o tortas que se sacan el día anterior, o sea, vence mañana, se saca esta noche y obviamente se tira, que en realidad no lo terminan tirando porque se lo terminan dando para los chanchos, obviamente vendiéndoselo al que viene a buscar comida para los chanchos. Entonces, eso obviamente que nos genera indignación, pero también a la hora de actuar en la empresa es lo que nosotros denominamos que tiene muchos recursos, pero no tiene humanidad, o sea, le falta toda la parte humana ante estos hechos, ¿no? Sin lugar a duda que la empresa conocía la situación del trabajador, le pagaba todos los meses un salario de 9, 10 mil pesos, no porque obviamente ese sea el salario, sino por diferentes motivos que obviamente tenía el trabajador descuentos, y que fue agravado mismo por la empresa por trasladarlo a un local que tuvo que pagar más ómnibus o al punto de mudarse, como tuvo que hacer a una pensión de Montevideo, porque él era de Suárez, obviamente disminuyéndole ese ingreso que tenía el trabajador. Entonces digo, sin lugar a dudas que genera todo un contexto mucho mayor. Hicimos todos los esfuerzos necesarios con la empresa ante bipartita, primero un llamado por teléfono, bipartita, tripartita, de nuevo bipartita, nos fuimos a Consejo de Salario y no tuvimos éxito para el reintegro del puesto de trabajo. Por eso nos encontramos en esta situación que todavía para nosotros nos indigna más cuando se empiezan a medir el hambre del trabajador, ¿no? Y no solo por, en este momento, el compañero Luis, o sea, en realidad lo estamos haciendo también por María José, que mañana puede estar en la misma situación. Cuando hablamos de los menús, cuando se realizan con merma, hablamos de cuando hay una fruta que ya está pasada y te la dan de postre en el menú, cuando obviamente la hacen con la fruta podrida y le sacan lo feo y lo hacen con lo que está sano, o con latas bolladas que no tienen devolución, entonces sabemos que obviamente eso corre riesgo también para la salud de los trabajadores, y la abren y te hacen comer el menú, y todas esas cosas que lo hemos venido anunciando y que son mermas, porque obviamente eso la empresa lo tira, y sin embargo lo aplica para el menú en ese momento, ¿tá? Que en realidad muchas veces lo hacen en algunas sucursales porque el costo es de la rosticería, el costo es de la sucursal, entonces bueno, como para bajar el costo que no le salga tan caro, obviamente lo incorporan de ese lado. Pero bueno, el trabajador también consume ahí el tema del vencido. Entonces, o del mermado en este caso, no vencido. Pero digo, eso genera que constantes reclamos a la empresa, y lo hemos hecho en infinidades de veces. Entonces, somos muy cuidadosos en eso, porque fue una conquista de los trabajadores, pero también somos muy cuidadosos por lo que te decía, ¿no? Porque hay sinceramente mucha hambre en los trabajadores del supermercado, con muchos compañeros y compañeras. Entonces, tenemos una situación compleja ahí. El 65% de los trabajadores que comen el menú es el único comida que comen diario. Y el 40% de ellas son madres jefas de hogar solteras que se los llevan a sus hijos. Entonces, estamos hablando de algo muy pesado, o sea, no estamos hablando de que obviamente acá los trabajadores tiran manteca al techo, sino que hay una situación muy compleja alrededor de los trabajadores de supermercados que se quieren mirar para el costado en esta empresa y todavía despedir a trabajadores por tener hambre, ¿no? Entonces, esa obviamente es el planteo, la indignación obviamente del sindicato ante estos hechos. Esa lo tiene como caso cerrado, ¿no? Hay un tema que obviamente para nosotros es el reintegro del puesto de trabajo, para la empresa está cerrada los bandos. Se ha agotado otra instancia, lo único que queda obviamente es el conflicto puro y liso, ¿no? de la organización sindical, al hecho de que también una de las cosas que nosotros lo dijimos en Consejo de Salario y lo estamos repitiendo en las notas, cada vez que la empresa despide a un trabajador, porque como por diferentes, obviamente, circunstancias, siempre se le paga dentro de los 10 días hábiles, pero el último día hábil, ¿no? O sea, el 10º día hábil se le paga la indemnización por IPD. A nosotros nos llama la atención que al tercer día el trabajador ya tenía depositado su IPD en el cajero. Entonces, todavía juega con esa necesidad el trabajador, sabiendo la necesidad que tenía, que le quedó, para que tenga una idea, unos 190.000 pesos en el cajero, que fue lo que le llevó de IPD,
teniendo en cuenta que todavía, porque en realidad la empresa manifiesta que el menú se lo daba, la empresa le descontó hasta el último menú que el trabajador había solicitado, y descontándole unos 3.000 y pico de pesos de menú que no le podía haber descontado antes, porque obviamente no le daba el salario para descontar. Pero bueno, esos 190.000 pesos que aproximadamente le depositó en el cajero, el compañero está dispuesto con la situación, o sea, hay que estar en la cabecita también del compañero, ¿no? Viendo ya como en situación de calle, porque obviamente la pensión no sabía si le iba a pagar, si estaba despedido o no estaba despedido. En realidad estaba dispuesto hasta devolver esos 190.000 pesos para recuperar su fuente de trabajo. Y se lo dijimos a la empresa y no le importó. Se midió, como decimos nosotros, se midió el hambre constantemente del trabajador, diciendo que estaban en lo legal, que ellos podían despedir a quien quisiera, pagándole lo que le tenía que pagar y listo. El legajo de él era limpio, la empresa no presentó problemas con el trabajador, solamente una amonestación por llegadas tarde fue lo único que presentó sobre la mesa, o sea que tenía un legajo limpio. Bueno, esa es la indignación de todo esto conversado, ¿no? Sí, nosotros en esto de último del conflicto, también nos llama la atención, y otra denuncia que le hicimos a la empresa y oído sordo, es nosotros sacamos un vale que te da 2.500 pesos, el máximo que te dan en el vale mensual, los días 15. ¿No? En este vale, en realidad lo dieron después del feriado, o sea, el día 19, dejando a muchos compañeros que habían pedido el vale para comprar el huevo Pascua para sus hijos. Y no le importó tampoco nada de decir, bueno, te lo pago a aquellos que precisen, los más necesitados, porque esa fue la propuesta del sindicato. Yo que si tenés problema con el banco, aquel trabajador que solicite y no tenga para el huevo Pascua de sus hijos o para comer, que se lo den en la sucursal. Y ni eso tuvo dispuesta la empresa a brindarle al trabajador, o sea, el tema de esos 2.500 pesos en el local, ¿no? Esperó hasta el día 19, que al mediodía recién se lo habilitaron para que pueda el trabajador tener esos 2.500 pesos. No digo, hasta esa parte, obviamente, muy sensible, jugó la empresa en este momento. El conflicto que estamos llevando adelante, como noticia ha sido tendencia, pero a través de redes sociales y de algunos medios que obviamente no son los grandes medios de difusión. No hay que olvidarse que estas empresas invierten en los grandes medios de comunicación mucha plata en publicidad y auspiciones. Entonces, de ese lado creemos que obviamente estos medios se limitan obviamente a hacer escuchar la voz de los trabajadores. Hemos tenido constantemente, mismo en Consejo de Salario, ha sido muy poquito los medios que se han acercado a sacar algo, obviamente en preciso. Sí, capaz que se saca la noticia cuando ya obviamente ocupaste, cuando ya obviamente tenés un trancazo en los locales, y ahí lo sacan, pero obviamente por la noticia que eso paga el trancazo, ¿no? En sí. Y la fricción de, bueno, hay trabajadores que quieren entrar, trabajadores que no quieren entrar, o sea, de ese lado de la política, pero no de las reivindicaciones de por qué se llegó a eso. O sea, el cómo se llegó a eso y por qué el sindicato tuvo que tomar esas medidas por el atropello, por no cumplimiento, por no cumplimiento de las leyes, o por no cumplimiento del Consejo de Salario, eso no sale. Sale al final como obviamente el trancazo, la ocupación de trabajadores ante una empresa de este tamaño, ¿no? Nos pedimos hasta la próxima semana. No dejen de creer que la organización popular es el camino. A no bajar los brazos, que la lucha continúa. Volverá la alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y apoyarse en tu sudor. Borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio, y el aliento de murga saldrá. A redoblar, muchachos, esta noche, cada cual sobre su sombra, cada cual sobre
por eso asombro a redoblar.